Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria que va a tocar varios aspectos innovadores o de forma novedosa. Y muchas gracias por estar aquí a esta hora de la mañana. Vamos a pasar a presentar al primer ponente. El primer ponente es Jesús Troya. Jesús es un médico infectólogo, un médico investigador. Inició su carrera en el Hospital Carlos III y después ha desarrollado prácticamente todo su periplo en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas. Y Jesús, además de ser un investigador que ha hecho muchos ensayos y estudios en el ámbito de tratamiento antirretroviral y chemsex, entre otros intereses, pues también tiene una parte importante de médico innovador. Y en este sentido es coordinador de innovación en su hospital y organiza de forma anual unas jornadas en las que va lo más granado de la innovación en España, y también es consultor del ITGEL desde el año 2021. Además es profesor universitario en este ámbito. Y, como veis, es una persona que tiene otra visión, tiene una mente abierta a la innovación, ha desarrollado múltiples proyectos de innovación y es la persona ideal para abrirnos la mente a la sesión que viene a continuación, que es inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Cuando quieras, Jesús. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Muchísimas gracias al comité organizador de Gestida por haberme dado la posibilidad de participar en esta ponencia, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí a estas horas de la mañana. Voy a hacer un viaje superficial a dónde podríamos aplicar la inteligencia artificial en el campo del VIH. Pero no antes, me gustaría centrarme un poco que entendáis de dónde venimos y por qué estamos en este momento temporal con esta eclosión de la inteligencia artificial. Y esto se debe fundamentalmente a dos factores: el dato y la capacidad de procesamiento. Fijaros, de forma muy rápida, todo el saber de la humanidad, desde que tenemos conciencia y tenemos capacidad de producción hasta prácticamente el año 2003, son 5 exabytes de información. Estos son, para que lo entendáis, son diferentes unidades, pero para que lo entendáis, son 5 billones de gigas. Todo esto que se generó en todo ese periodo, en el año 2010 se generaba en 2 días, en el año 2012 en 10 minutos. Y fijaros en la gráfica de la derecha a dónde hemos llegado. Prácticamente hemos tenido que generar una nueva unidad que se llama zettabytes para intentar integrar la cantidad de información que se genera. Pero aquí viene la pregunta: ¿cuánta de esa información es de calidad? Para que os hagáis una idea, más del 40% de la información que se genera a nivel mundial es lo que los americanos llaman información basura. No vale absolutamente para nada. Y esto es importantísimo a la hora de utilizar inteligencia artificial. Y por otra parte está la capacidad de procesamiento. Venimos de un procesamiento basado en CPUs. Ahí tenéis el primer ordenador de Apple, que hacía cálculos muy sencillos. Ha habido una gran revolución en los últimos 10 años, especialmente con las tarjetas gráficas y en la renderización en los videojuegos, que ha permitido una altísima capacidad de procesamiento. Tenéis ahí la V100, que es la primera tarjeta gráfica a un módico precio de 25.000 euros, que es con la que se entrenó por primera vez en el año 2017 ChatGPT-1. Y la de la derecha son los servidores GPUs, es decir, hemos pasado del CPU al GPU, que son los servidores que se están utilizando actualmente para entrenar la inteligencia artificial. NVIDIA es la empresa con más valor bursátil del mundo. Fijaros, de pasar de producir tarjetas para videojuegos a convertirse en la empresa más cotizada. Y tenemos lo que veis a la derecha, que parece una central nuclear, pero es un ordenador cuántico. Es un ordenador cuántico fotónico, que es la última generación de ordenadores. Están en fases muy incipientes, todavía son pequeños bebés. De hecho, no son capaces ni siquiera de manejar la inteligencia artificial clásica que tenemos actualmente, pero cuando hagan el salto cuántico tendrán la capacidad de producir operaciones millones o billones de veces más que las tarjetas o servidores actuales que tenemos con las GPUs. Esta coalescencia de datos y procesamiento es lo que ha permitido que tengamos la inteligencia artificial. Fijaros, es un término que se acuñó en el 56 por McCarthy, pero que básicamente se lleva utilizando durante muchos años, pero que ha tenido la eclosión en la actualidad. Básicamente lo que es desarrollar funciones que atribuimos fundamentalmente al ser humano, es decir, funciones cognitivas, e intentar emularlas. Pero no nos olvidemos, por mucha empatía que nos genere la inteligencia artificial, que son algoritmos matemáticos y aprendizaje de patrones basado en datos. Es decir, no hay más.
Podemos clasificarla en base a este gráfico que tenéis aquí, como si fuese una especie de cebolla. Según vamos bajando en profundidad, nos encontramos con diferente grado de complejidad. Tenemos el aprendizaje automático con regresiones lineales, logísticas, clusterización, que lo llevamos haciendo décadas. Y según vamos bajando, que es lo que al punto en el que hemos llegado actualmente, que es las redes neuronales, es decir, el aprendizaje profundo de redes neuronales o las convolucionales fundamentalmente centrados en imagen. Fijaros, esto es un ejemplo de qué ha hecho la inteligencia artificial. Hemos pasado en el año 2000 de tener una secuenciación del genoma humano que costaba 100 millones de dólares a tenerla actualmente, prácticamente en el año 2025, por menos de $1000. Y sobre todo el acortamiento en los periodos de investigación. La inversión que se va a hacer es de 7.000 millones por parte de la industria farmacéutica en los próximos años, hasta el año 30, con un incremento anual del gasto del 30%, pero si nos vamos al campo del VIH, esto estará en torno a 500 millones de euros. Y van a empezar a entrar tecnológicas como Google, Microsoft, Nvidia, etcétera, etcétera. Es decir, van a formar parte del ecosistema del propio VIH. Pensamos que la inteligencia artificial va a crear disrupción, pero de la innovación que tenemos, solo el 5% va a ser disruptiva. Fundamentalmente va a ser incremental. Más del 60% de la innovación que veremos en los próximos años van a ser pequeñas modificaciones de estructuras que ya tenemos. ¿Y cómo podemos aplicar esta inteligencia en el campo del VIH? Pues prácticamente en todo el trayecto asistencial, antes del diagnóstico, durante la asistencia y durante las diferentes facetas de la vida del paciente. ¿Pero qué nos va a aportar? Fundamentalmente nos ayudará al diagnóstico y la eficacia de los tratamientos, nos ayudará a la toma de decisiones, mejorará la prevención y la detección temprana de nuevas enfermedades, optimizará los tiempos de investigación, nos ayudará a la formación y quizá otras funciones. Como decía, lo vamos a poder utilizar en prevención, diagnóstico, investigación y voy a dejar al final el último apartado, que son los retos que tiene la inteligencia artificial. ¿Cómo gestionarla en innovación, en prevención? Pues fundamentalmente esto ya se lleva haciendo como decía, mucho tiempo a través de modelos predictivos, algoritmos de identificación e intervenciones conductuales. Estos tres parámetros lo que nos van a permitir fundamentalmente es la predicción de brotes futuros de VIH y la posibilidad de intervenir y desarrollar programas de intervención. Aquí fijaros el papel que tiene esto para desarrollar programas de PrEP específicos, evitar nuevas infecciones desarrollando campañas de concienciación, etcétera, etcétera. Y os voy a poner ejemplos. Y estos son ejemplos que ya tienen unos años, no es del año pasado, ni hace, incluso muchos de ellos tienen 4 o 5 años. Esto es un estudio que se hizo en Namibia, fundamentalmente basado en Machine Learning, en procesamiento masivo de datos. Se analizaron zonas calientes de infección. Estos países africanos, como todos sabéis, hay zonas muy calientes con una prevalencia por encima del 40% de la población de infección por VIH en determinadas zonas. Y lo que se hizo fue analizar las conexiones que tenían estas personas con las redes de telefonía. Se analizaron 9.000 millones de conexiones, tanto en teléfono como en mensajes de texto. Y esto permitió establecer flujos de riesgo y a desarrollar campañas dirigidas a esas zonas de riesgo desde las que se desplazaban las personas con infección por VIH. Eran campañas dirigidas básicamente en zonas en las que no tenemos muchos recursos, probablemente esto tenga un gran interés. O esto otro que se desarrolló en Estados Unidos, es un estudio también de Machine Learning, que lo que hicieron fue analizar los estudios filogenéticos de las diferentes infecciones que había sobre el VIH y posteriormente establecer una correlación con los clústeres de conexión a redes de ámbito sexual. Es decir, geolocalizaban las conexiones de ámbito sexual, lo correlacionaban con los diagnósticos y los estudios filogenéticos que entendían e intentaban identificar patrones de transmisión de la infección de VIH para desarrollar campañas. Estos dos ejemplos tienen un problema, que es la protección de datos, y esto lo hablaremos posteriormente, y la privacidad de las personas. Pero desde el punto de vista de salud pública, fijaros el impacto que tiene la posibilidad de identificar dónde tengo que actuar y cómo tengo que actuar. Y otro aspecto que tenéis importante es el desarrollo de chatbots. Venimos fundamentalmente de sistemas en los cuales tenemos una serie de preguntas predefinidas que yo selecciono. Esto lo habéis visto muchas veces en atención al cliente, en cualquiera de las páginas web que podáis de comercio electrónico. Yo selecciono una pregunta y me da una respuesta. Pero la diferencia fundamental es que aquí yo hago la pregunta, el sistema interpreta mi pregunta, trae información y me adapta esa información a la pregunta que yo le he dado. Nosotros estamos desarrollando un proyecto con la Politécnica, fundamentalmente basado en las guías de GESIDA y SENFIC,
para profesionales y para pacientes, para intentar de alguna forma que la información que se recibe sea fidedigna. Y en ese sentido, el sistema intentará identificar el nivel cultural en base a cómo escribo y dará respuestas adaptadas a ese nivel cultural. Va aprendiendo según nosotros vamos escribiendo datos. De todo lo que he publicado, os presento este estudio del año 2004, que lo que intenta analizar es su metaanálisis, los diferentes estudios que se están desarrollando en el campo de la inteligencia artificial en este sentido. Como veis, el 90% son chatbots, es lo que más se está utilizando. Chatbots para prevención, chatbots para PrEP, chatbots para VIH. Hay uno de telemedicina, pero que también incluye chatbots, y otro muy interesante también que hace Machine Learning, que fundamentalmente es analizar los datos de historias clínicas en un hospital e identificar qué variables o qué pacientes son subsidiarios de iniciar la PrEP. Sexo, edad, ITS, etcétera, múltiples variables, pero que seleccionan directamente de forma automática y recomiendan al médico la propuesta de PrEP según la persona accede al hospital. Pero ¿qué ocurre cuando nos centramos en el ámbito asistencial? Es decir, nos ponemos en consulta. Primero, el diagnóstico. Ya hemos visto que seguimos con 3.300 nuevos diagnósticos, que la pena es que el diagnóstico sigue siendo tardío, más del 50% de estos diagnósticos siguen siendo tardíos, y tenemos herramientas probablemente basadas en inteligencia artificial, y no hablo de inteligencia artificial profunda, el Machine Learning, las regresiones que veníamos haciendo años atrás, es decir, que esto no está inventado hace 4 días, que llevamos décadas haciéndolo. Y en este sentido os pongo este estudio. Esto es un estudio que he realizado en Estados Unidos, que lo que intentan analizar es intentan utilizar las búsquedas que hace la gente referidas al VIH utilizando una herramienta que es Google Trends. Es muy interesante. Es una herramienta que nos da la frecuencia de búsqueda de un determinado parámetro, ya sea un cantante, un determinado término, etcétera, etcétera. Y lo que ellos intentan hacer es ver, a través de esa formulita que veis ininteligible arriba, ver cómo desde el año 2011 al 2024 han cambiado en base a las búsquedas, cuántos diagnósticos se habrían estimado, e intentan correlacionarlo con los diagnósticos reales que hay en cada uno de los diferentes estados. Fijaros el impacto que esto tiene en salud pública. Lo que me parece verdaderamente alucinante es la correlación que hay. En rojo os he puesto cuando hay mucha predicción y que prácticamente se correlaciona con muchos diagnósticos. En amarillo, cuando hay poquito, prácticamente estamos hablando de diferencias de 4 o 5 personas, y fijaros el impacto que tiene esto para desarrollar campañas o cribado diagnóstico en determinados condados, en determinadas localizaciones. Y estos son estudios que ya están hechos. Este estudio tiene 4 años. Fijaros, bueno, ¿qué 4 años? Se publicó en PLOS ONE en el año 2018, mucho antes de la eclosión de la inteligencia artificial. Por el sistema que tienen los americanos probablemente sea más fácil realizarlo. Ellos hicieron un estudio analizando 1 millón de personas, identificaron los diagnósticos incidentales de VIH e intentaron identificar mediante Machine Learning las variables relacionadas con este diagnóstico, y pudieron, a través de diferentes modelos, prácticamente identificar variables. Según la persona entraba en el hospital, se identificaban esas variables y se le realizaba una prueba de VIH con una alta correlación de positividad. No tenemos que irnos a Estados Unidos. Aquí tenemos a María Velasco, que es pionera en este sentido y ha hecho minería del texto. ¿Qué es esto? Básicamente lo que ha hecho es un modelo de LLM, es decir, de procesamiento de lenguaje natural, que analiza las notas clínicas que todos escribimos y de alguna forma extrae información, y mediante algoritmos de Machine Learning lo que intenta es identificar a aquellas personas que podrían tener infección por VIH, y generó un modelo que se llama Roberta, que probablemente intentará integrarlo en la historia clínica de forma estandarizada y que nos permitirá básicamente que el sistema en tiempo real, en base a los parámetros de notas clínicas, nos recomiende realizar una prueba diagnóstica, porque existe una alta probabilidad de que esa persona tenga VIH. Y dentro del punto de vista asistencial, pues van a cambiar muchas cosas. Nos quejamos del tiempo. El tiempo es oro para todos, realmente, pero realmente el tiempo que es oro es el tiempo clínico, es decir, el que dedicamos a la persona. Tenemos mucha burocracia administrativa, pero van a surgir herramientas que nos van a ayudar con todo esto. Los modelos de lenguaje y la IA generativa nos va a permitir que no escribamos notas clínicas, que directamente hagamos una conversación con el paciente y se nos haga una transcripción, interpretación y generación de nota clínica estructurada, y que podamos nosotros verificar e integrar. Y esto es una realidad con diversos modelos que están en fase de validación, como Release en Llamalítica. Incluso hay algunos hospitales que tienen ya incorporado en su práctica clínica, como es con una solución que se llama Escriba.
La posibilidad de hacer informes clínicos. ¿Para qué tener que estar revisando notas clínicas, pruebas y tardar horas en hacer un informe clínico cuando tengo sistemas como esta empresa catalana INEX que me permite realizar un informe clínico basado en todas mis notas clínicas? Informes bien estructurados, informes con las pruebas organizadas de forma cronológica, pues esto está también en fase de desarrollo. Tenemos soluciones que nos van a permitir diagnosticar. El DXGPT básicamente es una herramienta diagnóstica que nos permite meter datos clínicos y nos da diagnósticos diferenciales, nos indica pruebas a realizar, peticiones, etcétera, etcétera, que deberíamos realizar. Y luego otro aspecto, la codificación. Fijaros el quebradero de cabeza que ha sido siempre la codificación. Y si os digo que existe ya la codificación automática, AWS o Amazon Web Services tiene un sistema de codificación automática. Básicamente, en cuanto se van metiendo los diagnósticos, él va haciendo codificación, y no solo codificación, sino estandarización en los vocabularios más comunes, como pueden ser SNOMED o LOINT. Y luego tenemos la parte de evolución clínica, es decir, nuestras consultas. El sistema de atención clínica está caduco, es decir, tenemos que cambiarlo. Tenemos un sistema transversal que trata de la misma forma y con el mismo tiempo a todo el mundo. Somos conscientes con las National Policies de que hay que estratificar la complejidad de los pacientes. Esto es una realidad que tenemos que hacer, pero muchas veces esto no se está haciendo por falta de tiempo o porque no tenemos las herramientas y soluciones necesarias. Y en este sentido, la inteligencia artificial cobra un papel fundamental. Nosotros hemos desarrollado una aplicación en colaboración con la Universidad Politécnica que va a servir, hay muchas herramientas en el mercado. Esta es una herramienta de código abierto que puede integrarse en cualquier tipo de historia clínica electrónica y cuya finalidad es tener una parte para el médico y una parte para el paciente. Está basado en un sistema modular de tal forma que todo es customizable y parametrizable. Como veis en la parte izquierda hay módulos de citas, módulos de analítica, módulos de formación, módulos de encuestas, etcétera, etcétera. Pero el fundamento de esta aplicación básicamente es que para el paciente va a ser una especie de asistente personal. Va a identificar cuando el paciente no acude a farmacia, le va a enviar recordatorios, va a cuantificarle los días que lleva sin recoger medicación, le va a recordar el impacto que tiene el no recoger la medicación en farmacia y los problemas de adherencia. Y la parte más importante es en el ámbito de la analítica, es decir, el sistema de forma autónoma está organizado para que pueda ser customizado por cualquiera de los médicos en base a los parámetros o los límites analíticos que él defina, pero yo podré a tiempo real, cuando una analítica sea inyectada, una carga viral sea inyectada en el sistema y me den el resultado, si el sistema detecta que esa carga viral, imaginémonos, está entre 0 y 1000 copias, de forma automática va a hacer una reprogramación para cuantificar en un momento dado esa carga viral, o incluso si son cargas muy elevadas va a hacer una reprogramación del paciente no solo analítica sino clínica para que lo veamos en consulta. Y el aspecto diferencial es la visita automatizada. Hablamos ayer de pacientes de baja complejidad que a lo mejor solo tenían que ir al hospital una vez al año. ¿Por qué no hacer un control analítico a los 6 meses y que el sistema lo lea? El sistema va a leer la analítica, si todo está correcto le mandará un cuestionario clínico para que el paciente valide con diferentes parámetros de toxicidad, de consumo de drogas, parámetros neuropsiquiátricos, etcétera, etcétera, y si el sistema lo detecta todo de forma correcta le dará la opción que el paciente decida, porque la opción es que el paciente siempre decida. Decidirá si quiere ir a consulta o si, por lo contrario, quiere posponer la consulta. Tendrá un sistema de comunicación directa bidireccional que nos pondrá a notificar cualquier evento, etcétera. Esto es una realidad en la que se basan algoritmos de inteligencia artificial. Aquí quiero comentar un proyecto muy bonito que está desarrollando el Hospital La Paz, Marisa Montes, a quien agradezco haberme cedido la diapositiva, que básicamente se basa fundamentalmente en esto, en la estratificación de la complejidad. Ellos van a hacer procesamiento de lenguaje natural, es decir, van a interpretar las notas clínicas que se escriben los diferentes médicos y van a sacar parámetros que definen complejidad. Y en base a eso van a hacer una reclasificación automática de los pacientes. Esto es muy interesante porque a tiempo real vamos a poder ver qué necesidades tienen cada una de las personas. Los compañeros de Mallorca han desarrollado también diversas soluciones en las cuales se analizan datos sociodemográficos, datos epidemiológicos, incluso encuestas, y esto les va a permitir actuar mejorando la calidad de vida mediante la toma de determinadas decisiones o medidas para mejorar la calidad de vida. Como os fijáis, esto no es ciencia ficción, esto es realidad y hay compañeros nuestros que están desarrollando diversas soluciones. Es fundamental que cambiemos la mentalidad que tenemos, es decir, el hospital no está lleno de clínicos, el hospital ha de pasar a tener clínicos y una parte importante de
científicos de datos, ingenieros que nos ayuden con todas estas tareas. Y en este sentido abogo por la relación con la universidad. Es fundamental que empecemos a establecer lazos que muchas veces se han perdido o se han quedado circunscritos al ámbito de la sanidad, pero es muy importante que volvamos a esos lazos de conexión que teníamos en el pasado con las universidades y empecemos a colaborar con otras disciplinas, que sea una colaboración interdisciplinar, incluidas las fundaciones de investigación. Diréis, bueno, es que esto se me va muy lejos porque yo vivo en una área circunscrita pequeña, pues no puedo hacer estas cosas. Bueno, fijaros, herramientas, Copilot, ChatGPT, esto lo he hecho yo. Me he creado GPTs, es decir, yo tenía un problema que es que perdía demasiado tiempo en organizar la analítica, en interpretar esa analítica y básicamente lo que he hecho ha sido crearme un GPT en el cual introduzco la analítica en bloque y lo que obtengo es esto, una interpretación de la situación inmunobiológica del paciente, la analítica perfectamente clasificada en los diferentes parámetros, sombreado los valores alterados y lo que es más importante, yo le he predefinido una serie de reglas, si detectas el colesterol alto me das unas recomendaciones de dieta y ejercicio, además a partir de este determinado parámetro me pones la inclusión de una estatina, si detectas un RPR me pones que hay que tomar penicilina, hay que inyectarle penicilina, es decir, todo esto es para que luego el médico lo revise, pero fijaros, el que yo llegue, copie, pegue y analice, tengo la nota clínica prácticamente hecha y me puedo centrar en hablar con la persona. Y os habrá ocurrido que de repente os llega un paciente nuevo y os dice, es que yo tomo 50 pastillas. Y dices tú, madre mía, ahora tener que transcribir toda la medicación. Pues básicamente, este es otro GPT. Os cogéis la hoja de medicación de la receta electrónica, hacéis una captura de pantalla, print pantalla y se la incorporáis a ChatGPT. ¿Y qué os hace ChatGPT? Bueno, en este caso yo utilizo Copilot porque está integrado dentro del sistema del hospital de Office 365 y la diferencia entre ChatGPT es que ChatGPT, a pesar de que está anonimizada, guarda la información y Copilot la procesa y la elimina, no la guarda. Vale, porque está intentando integrarse en las instituciones y es un poco lo que ofrece, a pesar de que utiliza como fondo el GPT. ¿Y qué obtengo? Esto, un sistema de interacciones. A tiempo real, el sistema me dice las potenciales interacciones existentes y me clasifica los diferentes fármacos en familias o en grupos farmacológicos. Esto se tarda 10 segundos. Fijaros lo que ya puedo ir directamente uno por uno analizando con el paciente si los está tomando. El realizar prompts es un arte, básicamente. Os dirán, según busquéis en un lado o en otro, os dirán cómo hacerlo, pero básicamente las 3 reglas fundamentales es que sean sencillos, que sean directos, que tengan un contexto y que no nos enrollemos. Y que ChatGPT no es un amigo, aunque lo parezca a veces, y tenga una complacencia quizá demasiado excesiva, pero hay que ser directo. 2 palabras, gemelos digitales. Quedaros con esto. Vais a tener una copia digital de vosotros mismos en los próximos años. Ya se está haciendo en oncología con todos los datos demográficos, epidemiológicos, clínicos, analíticos, en la cual se van a hacer simulaciones. Es decir, cuando yo tenga un proceso clínico y tenga que adquirir un determinado fármaco, se hará una simulación sobre ese gemelo digital y eso nos evitará problemas. Podremos probar un determinado fármaco o hacer una simulación de cómo funcionaría una quimioterapia, una radioterapia o una determinada pastilla en eso y ver qué características tendría esto. Y esto ya es una realidad, como os digo, en oncología, pero el salto se va a hacer al resto de especialidades. Fijaros, este estudio presentado hace unos años analiza este tema y intenta identificar los fenotipos cognitivos que tienen las personas en base a todas las características, no solo clínicas, sino epidemiológicas, datos de imagen, etc. Esto tendrá un impacto muy importante en los próximos años porque la población VIH está en envejecimiento. Clásicamente en el pasado identificamos factores como carga viral persistente, CD4 muy bajos, coexistencia de virus T como predictores de deterioro neurocognitivo. Pues esto en conjunción nos permitirá anticiparnos al deterioro neurocognitivo. En esta diapositiva veis que se están haciendo estudios en todos los campos que os podáis imaginar. Telefarmacia. Esto es una realidad en China. Es decir, la dispersión geográfica ha llevado a estos fotomatones en los que el paciente recoge la medicación, pero no solo recoge la medicación, sino que sirve para hacer checklists de salud. Hay un asistente virtual mediante un avatar que le empieza a hacer preguntas de salud y además de recoger la medicación, pues hay un plus, podemos hacer encuestas, podremos hacer 1000 cosas. Fijaros la autotoma, la posibilidad de que ante una posibilidad de que el paciente haya contraído una ITS pueda hacerse una autotoma en ese mismo acto de recogida de medicación. Esto ya no está en China. Walmart, que es una empresa de supermercados, pero que también se dedica al sector salud de atención primaria, está desarrollando modelos igual y Amazon, que también se está metiendo en el mundo salud, lo está haciendo. Los wearables van a cambiar claramente en los próximos años.
el concepto de smartwatch desaparecerá. Fijaros, veis en la parte superior una lentilla, que no es una lentilla, es un medidor de glucosa infinito. Se carga con el suero salino de las lágrimas. En la parte inferior veis lo que serán los nuevos discos duros del futuro, los USBs. Estarán integrados en nuestra ropa de tal forma y con conexión Bluetooth, de tal forma que cuando vayamos a un sistema sanitario se interconectarán y toda nuestra información sanitaria pasará y se actualizará con el sistema sanitario. O lo que veis aquí, los tatuajes que permitirán hacer registros como los que se están haciendo de forma invasiva. Y os voy a enseñar esto. ¿Sabéis lo que es esto? Os lo voy a abrir. Unos cascos, ¿no? ¿Parecen unos cascos? Pues no. Es un sistema que te traduce en 58 idiomas diferentes a tiempo real. Esto, fijaros el impacto que tiene para la consulta. El yo poder ponerme un casco o un altavoz y que cualquier persona del mundo que venga a mi consulta poder entenderle porque me lo está traduciendo a tiempo real. Esto no solo es para la consulta. Imaginaros que yo llevo queriendo ir a un congreso en Zambia toda mi vida, pero no he ido por la limitación del idioma. Deja de ser una limitación. Y esto, en cualquiera de estas plataformas de comercio electrónico, cuesta 4,50 €. Simplemente 4,50 €, precios democráticos. Los últimos 5 minutos los voy a dedicar a investigación, la inteligencia artificial, nuevas moléculas, sinergias, propiedades farmacocinéticas, etcétera, etcétera. De 15 años de estudio de una nueva molécula prácticamente, esto se va a cortar muchísimo, muchísimo en el tiempo, sobre todo en las primeras fases. Tenemos esto que veis a la izquierda, AlphaFold y AlphaProteo. AlphaFold, estructura tridimensional de las moléculas, AlphaProteo, ligandos y receptores. Esto permite modelizar antes diferentes moléculas, ver cómo se van a unir, y esto, que parece ciencia ficción, ya se ha hecho con inhibidores de la proteasa, y parte de los inhibidores de la integrasa que vamos a ver en los próximos años se han modelizado gracias a la utilización de la inteligencia artificial. ¿Qué os voy a decir de las vacunas de RNA mensajero? Están como están gracias a la inteligencia artificial. Hemos acortado los periodos de tiempo, la secuenciación de los virus. La aparición de estas vacunas se ha hecho uso de la inteligencia artificial. CRISPR-Cas9, las tijeras genéticas, otra cosa que lleva muchos años en desarrollo, pero que cada vez son más precisas. Hay estudios ya en marcha para acabar con el VIH en este sentido. Y la inteligencia artificial va a dar precisión, nos va a permitir que estas tijeras corten donde tienen que cortar los genes y no haya problemáticas. Ayer se habló precisamente de las CAR-Ts, que han saltado de los tumores hematológicos a los tumores sólidos, y los compañeros del Clinic nos contaron la posibilidad de que esto vaya a acabar con la infección del VIH. Pues fijaros el papel que va a tener aquí la inteligencia artificial. No voy a extenderme porque hoy habrá un simposio que hablará ampliamente de lo que va a ser la estandarización de datos y la investigación futura, o MOB, pero esto va a ser una realidad. Si tenemos problemas de comunicación en la consulta por diferentes idiomas, tenemos problemas de comunicación por las historias clínicas electrónicas. Cada una habla de un lenguaje. OMOP es la estandarización, el lenguaje de estandarización universal que nos va a permitir interconectarnos. Va a permitir que hospitales de cualquier parte del mundo hablen el mismo lenguaje y se interconecten entre sí. Y lo más importante, que colaboren entre ellos. Pero la colaboración ya no va a ser mediante extracción automática de datos, yo te cedo mis datos. Lo que van a salir son los análisis, es decir, esto es el análisis federado de datos. Acostumbraros a que a partir de ahora no se van a tener que sacar los datos de los hospitales por tema de privacidad, lo que van a salir los análisis. Esto va a ser el futuro, esto es un futuro inminente. Prácticamente la Unión Europea ha adoptado MOD como un estándar de lenguaje. Esto se lleva haciendo años en Estados Unidos y ya nos contarán esta tarde dónde estamos. Fijaros, también nosotros con GPT podemos hacer muchas cosas. Yo me he generado este GPT de búsqueda de convocatorias. Elijo qué temática quiero, qué tipo de convocatoria quiero, si quiero de formación, de investigación, etcétera, etcétera, si la quiero nacional o europea, si la quiero privada o pública. Y lo que me proporciona el sistema es una tabla donde están las diferentes convocatorias con los tiempos que quedan, el enlace a la convocatoria y en la parte inferior un pequeño resumen de las bases de esa convocatoria. Incluso me lo relaciona a convocatorias que van a aparecer en los próximos meses. En este rosco veis, para escribir papers o para la propia investigación en sí misma, múltiples aplicaciones que va a haber. Simplemente en papers os recomiendo PayPal. Es una aplicación
para escritura y redacción muy interesante, para extraer datos de artículos, SciSpace o Open Evidence son muy interesantes, tenéis de gestión bibliográfica, porque GPT no vale para citas bibliográficas, es una auténtica, y perdón por la expresión, porquería, se inventa todo, ¿vale? Y aquí es interesante tenerlo en consideración. Aquí tenéis aplicaciones que te permiten transcripciones de texto a imagen, texto a vídeo, texto a audio, texto a código. Pensad que las nuevas generaciones de residentes utilizarán código y serán ellos, programarán su propio código en este sentido para desarrollar sus aplicaciones, y esto es muy interesante. El último minuto y medio lo quiero dedicar a la regulación. Todo esto son soluciones que tenemos ya en nuestro ecosistema, pero hay que regularlas porque no puede ser todo libre. Y yo os dejo aquí 3 premisas. Privacidad y seguridad de los datos, es decir, esta es la primera de las premisas. Los datos son privados y tenemos que velar por la seguridad de estos datos. No podemos poner los datos a disposición de todo el mundo. La inteligencia artificial es para todos, es decir, no podemos segregar a ninguna población, y esto hablo de brecha digital o poblaciones vulnerables, y que tiene que tener una aprobación regulatoria. Desde agosto de este año ha habido una nueva regulación europea en la que se clasifica toda intervención en inteligencia artificial en el campo de la salud como de muy alto riesgo. Esto habrá que ver cómo se interpreta, porque puede ser una limitación. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esto es prácticamente un camino sin retorno, porque te obliga a pasar por diferentes administraciones y que vaya a dilatar mucho los periodos de investigación en algo que tiene que ser rápido. Líneas rojas. La IA no debe reemplazar el juicio clínico, es decir, es una herramienta y lo tenemos que ver como una herramienta. Nosotros tomamos las decisiones y utilizamos en el pasado el Fonendo, actualmente la ECO, y esto va a ser otra herramienta más. Todo tiene que ser interpretable, las cajas negras aquí no valen. No vale que yo meta datos, me saque unas conclusiones y yo diga esto es lo válido. No, tengo que saber interpretarlo. Como buenos investigadores hemos sido muy críticos en este sentido siempre. Los pacientes deben de estar plenamente informados, es decir, no podemos utilizar la IA sin consultar y decírselo al paciente. Yo cada vez que hago eso que os decía de la analítica, se lo digo, oye, voy a clasificarte la analítica para ganar tiempo y lo voy a meter en Copilot. ¿Te importa? No, 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 sin problema, está anonimizado y no hay problema. Y proteger la información personal. Muchas veces se nos olvida, lo hacemos en los estudios clínicos, pero esto es igual de importante con la inteligencia artificial. Llegado a este punto, o estamos obnubilados o nos ha supuesto un quebradero de cabeza. Pero tomando palabras de Rabindranath Tagore, que es un poeta indio, filósofo además, él decía que las cosas están para usarse y que a las personas se las cuida. Y en este sentido yo abogo por lo mismo, es decir, la inteligencia artificial es una herramienta y no un fin en sí mismo, y debería utilizarse para mejorar la vida de las personas. Lo mismo con la tecnología. La tecnología en salud tiene que ser para mejorar la vida. Ya Pablo Picasso lo decía, que los ordenadores son inútiles si no dan respuestas. Pues lo mismo, tiene que dar respuestas aplicadas en salud. Sobre todo para las generaciones más jóvenes, de verdad, el valor más rico que tenemos es la inteligencia natural. No la perdamos, no la atrofiemos. Tenemos que seguir siendo críticos. La medicina es una profesión eminentemente crítica que cuestiona todo, y en este sentido os hago un alegato a que critiquéis y cuestionéis todo. Que no os creáis lo que la inteligencia os dice, que vosotros le hagáis un cuestionamiento. A título personal, creo que la empatía es algo intrínseco, lo que nos define como personas, y que no se va a copiar ni se va a transferir, que es nuestra propia seña de identidad y no la podemos perder. Le he pedido a ChatGPT que me haga en 5 líneas, es la última diapositiva, que me haga en 5 líneas el resumen. Básicamente me lo ha hecho. Yo os diría que la inteligencia artificial va a cubrir todos los aspectos, os lo voy a hacer en una frase, va a cubrir todos los aspectos de nuestra práctica clínica, nos va a mejorar el diagnóstico, nos va a mejorar la asistencia, nos va a optimizar los tiempos y nos va a humanizar, porque nos va a quitar el tiempo absurdo que dedicamos a hacer cosas absurdas y nos va a permitir que ese tiempo lo dediquemos a tratar a las personas. Pero fijaros, de todos los 5 puntos que me ha puesto, me quedo con las 6 últimas palabras. Mejorar la vida de las personas. Yo creo que esa es la clave. Es decir, que utilicemos estas herramientas para mejorar la vida de las personas. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. ¿Te voy también?